Una persona sabia es aquella persona que cumple su cometido en esta vida. Una persona sabia es aquella que sabe hacia dónde se dirige. Una persona sabia es aquella persona que se realiza y que vive serenamente la felicidad. ¿Por qué? Porque sabe vivir. La sabiduría no viene tanto de los libros. Esta es instrucción. Y si nosotros tenemos la sabiduría natural del buen vivir, juntamente con el conocimiento que da el estudio, ¡qué maravilla! Pero hay gente muy estudiada, pero que no son sabios, no saben vivir. Y no saben vivir como personas que reconocen la dignidad y por tanto el respeto de las otras personas. La sabiduría se manifiesta en la sensatez, en el sentido común que nos lleva al buen vivir. Y por eso una persona sabia es aquella persona que reflexiona, es aquella persona que discierne, que distingue el bien y el mal, y por tanto obra con su voluntad según el bien que ha conocido. Y por eso es una persona realizada y es una persona feliz. Y en este sentido, desde la fe, comprendemos nosotros que la sabiduría es un don de Dios. Es un don de Dios que nos lleva a vivir según Dios en su amor, según Dios en su bondad, según Dios en su justicia. Y la justicia en Dios bíblicamente significa salvación. La persona que sabe vivir según Dios en este mundo es también la persona que al final de su vida en este mundo, con la hermana muerte, pasa a vivir para siempre en la gloria de Dios. Y cumple entonces el cometido de su vida. Lo que San Agustín comprendió cuando se convirtió y descubrió el amor de Dios. Y el amor de Dios lo atrajo, y San Agustín, una vez convertido de esa vida desordenada, en todo sentido, en su pensamiento, y también una vida desordenada en lo moral, sintiéndose atraído por Dios, fue respondiendo en la fe. Y por eso sabio desde la fe es aquel que sabe responder a la llamada de Dios a la salvación. Por eso San Agustín escribió, viéndolo en su propia vida: para ti me hiciste, Señor, y mi alma no estará tranquila hasta que no descanse en ti. La gloria de Dios. Y precisamente la palabra de Dios que hoy escuchamos en este domingo que ya hemos empezado a vivir, es un canto a la sabiduría práctica que nos viene de Dios y que nosotros comprendemos y entendemos
desde la fe vivida, no la fe de diablo. Y la fe de diablo es aquel que sabe muchas cosas de Dios, pero no las vive. Y entonces en esa fe de diablo no es sabio, porque la sabiduría es vivir según Dios. Por eso también esta palabra es un llamado a la conversión, que si estamos siendo insensatos, que si estamos siendo necios, reflexionemos. Y nos dice la palabra hoy en la primera lectura, que aquel que se acerca a la sabiduría, que es Dios mismo, Dios se deja encontrar. Y entonces Dios ilumina. La primera lectura nos habla precisamente de este movimiento en la sabiduría, en el buen vivir, en el ser sensatos y en el vivir según Dios. Y miren, la segunda lectura en la carta a los tesalonicenses, San Pablo nos habla de la sabiduría en este mundo que nos va llevando hacia Dios, y a la hora de la muerte, esta misma sabiduría vivida en el mundo según Dios, según sus mandamientos, según la ley del amor que Dios ha sembrado naturalmente en nuestros corazones, porque cuando éramos niños no éramos malos. Los desórdenes de nuestra vida nos han llevado a la maldad, y por eso el que vive sensatamente es aquel que cuando muere participa del triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre el mal y sobre la muerte. Por eso nos dice San Pablo, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que los que mueren en Jesús, Dios los llevará con Él. No hemos sido creados para la muerte, sino para la vida, pero hay que vivir sensatamente, hay que vivir en la sabiduría, hay que vivir según Dios, hay que vivir según el amor, según la justicia y según la verdad en las cosas prácticas de la vida. Porque no es aquel que me dice Señor, Señor, el que se salva, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y por eso Jesús, hablándonos un poquito de todo esto, en cierta ocasión nos dijo que el hombre sabio es aquel que construye su casa sobre roca. Vienen las tormentas, vienen los huracanes, vienen las correntadas, y aquella casa no se cae porque fue construida sobre roca. ¿Cuántas correntadas, cuántas tempestades de tentaciones y de males pasamos en nuestra vida? Pero cuando estamos cimentados sobre Jesucristo, estamos siempre de pie. Y el hombre insensato, el hombre no sabio, nos dice Jesús, se parece a aquel hombre que construyó su casa sobre arena. Un chorrito de agua, escarba la arena y la casa se cae. Recordemos, mis hermanos, que en el bautismo hemos sido edificados sobre la roca que es Cristo. Pero hay que saber vivir el don del bautismo. Y finalmente el Evangelio
nos presenta la salvación como una fiesta, como un banquete, como una fiesta de bodas, a las que también fueron invitadas 10 muchachas. Y como el novio iba a llegar en la noche, todas las muchachas tenían que llevar lámpara. Y todas llevaron lámpara. Solamente que 5 de ellas no llevaron aceite, no llevaron combustible, para que cuando hubiera necesidad de la luz, ellas con el aceite y el combustible pudieran también participar de la fiesta. Y esas son las imprudentes, esas son las insensatas, esas son las desordenadas, esas son las tontas. ¿Y cuántas veces nosotros, mis hermanitos y hermanitos, no somos también un poco zopencos y nos pasa exactamente lo mismo que estas novias insensatas, que no estamos preparados? Y cada uno de nosotros revisemos nuestra vida, porque miren, yo no estoy predicando para ustedes, esta palabra también es para mí, y esta palabra me llama a conversión y a cambio de vida. Esta palabra me llama a la sensatez y a la sabiduría, vivir según Dios. Y el otro ejemplo, las 5 novias sabias, las 5 muchachas sensatas, aquellas que el Evangelio de hoy llama precavidas. Las insensatas, las tontas, ¿llevaron lámpara o no llevaron? ¿Qué dicen ustedes? Llevaron, igual que las sensatas. Pero la diferencia, ¿cuál fue? Las insensatas y tontas, las no sabias, no fueron preparadas, aunque llevaran lámparas, pero no llevaron el aceite, el combustible. Mientras que aquellas precavidas, sensatas y sabias fueron preparadas. El novio tardaba en llegar, les entró sueño y dice el Evangelio que se acostaron. De repente se oyó un gran grito: ¡llega el novio! ¡Salgan a recibirlo! Encendieron sus lámparas las 10, pero las otras que no tenían combustible, que no tenían el aceite, solo encendieron el mechón y inmediatamente se les apagó. Mientras que las sensatas encendieron su lámpara y tenían luz. ¿Y la petición cuál es? No tenemos aceite, dennos ustedes. Y fueron inteligentes, no les dieron. Y no les dieron no por egoístas, sino que eran sensatas. Y oigan, la respuesta es de sentido común. Si les damos, nos vamos a quedar todos sin luz. Vayan mejor ustedes a donde lo venden y compren. Y se fueron las insensatas. En eso llegó el novio, cerraron la puerta y todos disfrutaron de la fiesta. Cuando aquellas llegaron ya con su combustible y con su aceite, la puerta estaba cerrada y ya no participaron. ¿A qué nos lleva esto, mis hermanos? A una conclusión bien práctica. En la vida no hay que dar patadas de ahogado, porque cuando se dan patadas de ahogado y no se entra en reflexión y uno está nadando y dando patadas de ahogado, terminamos ¿qué?
ahogándonos. Y eso pasó con las novias imprudentes, con las novias insensatas, con las novias necias, con las novias tontas. No fueron egoístas las sensatas. Es que si hubieran compartido el aceite, ni ellas ni las otras, y toda la gente que estaba, y aún el novio, iba a estar sin luz. Que el Señor nos vaya animando a ser sensatos, a que tengamos la luz de la fe, a que tengamos la lámpara de la caridad. Sobre todo, mis hermanos, en estos tiempos difíciles en los que estamos, la pandemia. ¿Ustedes creen que es bonito para mí estar hablando y estar celebrando la misa con mascarilla? Yo me la quisiera volar, pero si me la vuelo, si me la quito, soy un tonto, soy un imprudente. Y cuánta gente aquí en nuestro amado Jocotán del pueblo y de las aldeas son tontos en este sentido. No cuidan su vida y exponen la vida de los demás. La pandemia no es un juego, y por caridad debemos cuidarnos los unos a los otros, como nuestros obispos nos lo han pedido. Este otro mal, que ahorita empezamos a ver las consecuencias del huracán o tormenta tropical ETA, que tanto mal ha causado, porque estamos en un país en riesgo. No solamente la cadena volcánica de toda América, que nos hace tener más de 30 volcanes en Guatemala, algunos activos. Estamos sobre 3 fallas tectónicas propensos a terremotos. Y ahora viene esto. Sigamos talando los árboles y va a haber más deslaves en los terrenos. La ambición de muchos lleva a la corrupción. Autoridades que son corrompidos, porque esa ha sido la maña de siempre, de recibir pisto de otros empresarios que corrompen. Y no les importa dañar la naturaleza. Y esto es obrar insensatamente. Llamemos las cosas por su nombre y no estemos diciendo poesía que no corresponde a la realidad. Por eso en esta pandemia se nos invita a ser solidarios, a cuidarnos nosotros para poder cuidar a los demás. Lo dije una vez, la vida no es cola de iguana ni de talconete y a nadie le va a retoñar. Cuidémonos. Y eso es vivir con sensatez. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios podemos ser útiles a los demás, tratando de transformar esta sociedad egoísta, desigual e injusta. ¿Quiénes son los que más sufren cuando hay fenómenos naturales como esta tormenta? Los grandes ricos. ¿Quiénes son los que más sufren? A ver, díganlo todos juntos, un buen grito. ¿Quiénes son los que más sufren? Los pobres, porque los pobres no tienen oportunidad y prácticamente a los pobres se les expulsa a vivir en los sitios más peligrosos, a orillas de los ríos, en barrancos. Y esto es una radiografía clara de la desigualdad y de la injusticia que tenemos en Guatemala. Pero nuestros obispos nos están invitando a que nos hagamos buenos samaritanos, a que ayudemos al hermano más necesitado, como el buen samaritano que se bajó del caballo ante aquel que estaba herido, posiblemente muerto, se acercó, lo atendió y lo curó. Y tenemos oportunidad también ahorita, después de la tormenta ETA, de ser solidarios, de ayudar a los más necesitados.
y ayudarnos con cosas buenas que nacen de nuestro propio corazón. La tacañería, óiganlo bien, es una injusticia. El día que se muera, hermano, no se va a llevar nada, aunque lo entierren en caja de oro y vaya la banda del pueblo detrás de ustedes. Allá con el Padre Eterno serán juzgados, y yo también, sobre el amor, sobre la justicia con la que hayamos vivido. Seamos generosos. Hoy en la parroquia, por iniciativa de los jóvenes y la pastoral social, se ha tenido una pequeña maratón de recaudación, y desde ayer ha empezado la gente a ayudar. Gracias a Dios también un grupo de la parroquia de Santiago Esquipulas vino y nos compartió algo. La sabiduría es eso, vivir la caridad. La sabiduría es vivir la justicia. Si usted no ha ayudado todavía, le pedimos, hermano, hermana, que se acerque. Aquí en la parroquia estamos recibiendo producto o dinero que va a servir para los necesitados, no solo para los necesitados de nuestro pueblo, porque una emergencia se atiende al chilazo aunque cueste, pero es que con la pérdida de las cosechas por tanta agua, mis hermanos, yo creo que tenemos que ver hacia el futuro y ver si no, a consecuencia de la pandemia, no tenemos que ser más solidarios. Que el Señor nos haga sabios para vivir la fe y la caridad.